Flavio Bolsonaro tuvo un segundo encuentro con Borcaro, revela un columnista de O Globo. Por eso es que estamos diciendo, no es una repetición, no es el mismo avión chocando contra la misma torre. Es el segundo avión, pero en este caso es el mismo Flavio Bolsonaro que tuvo un segundo encuentro con Daniel Borcaro. Revelación de Lauro Jardim en el periódico O Globo. Bruno Concilio trae más detalles sobre esto. El material también está en nuestro sitio web. Bruno, por favor. Sí, Rodrigo, como ya es costumbre de la familia Bolsonaro, parece que Flavio no está contando toda la verdad sobre el caso Master. Según la investigación del periodista Lauro Jardim, los dos tuvieron otro encuentro a solas, ahora en una mansión alquilada por el banquero en Brasilia. Hasta entonces, solo se conocía la reunión de finales de noviembre de 2025, esa que, según la versión de Flavio, él fue a la residencia de Borcaro para poner fin a la relación entre los dos, como si fuera una ruptura amorosa, Rodrigo. Pero bueno, también vale la pena recordar que en esa época el hijo de Seeron pidió 134 millones de reales para viabilizar la película Dark Horse sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro. Por último, la investigación no da más detalles sobre ese otro encuentro secreto entre Flavio y Borcaro. Pero lo que sabemos es que ese inmueble mencionado, la mansión en Brasilia, habría sido utilizada para recibir a varios invitados de los tres poderes, Rodrigo. Es importante dejar claro que el primer encuentro que ya se conocía ocurrió en São Paulo, ¿verdad? Entonces, ya se sabía que Flavio Bolsonaro, por lo tanto, mintió varias veces, ¿verdad? Primero dijo que no, que Borcaro no había pagado la película, después que nunca se había encontrado con él. Y luego viene la información de que no solo se encontró con él, sino que tomó un avión en Brasilia, pagado por el Senado Federal, para encontrarse con Borcaro en São Paulo, cuando Borcaro ya estaba en prisión domiciliaria. Entonces, el encuentro conocido fue en São Paulo. Ahora, el segundo encuentro que habría ocurrido en Brasilia, no sabemos exactamente la circunstancia por qué tuvieron ese otro encuentro. ¿Será que él va a decir que ahí también estaba terminando el noviazgo político-financiero con Borcaro? ¿Necesitó dos encuentros? ¿Era una larga charla de pareja entonces? ¿O ese otro encuentro era cuando ellos todavía estaban viviendo el romance político, financiero y criminal en el caso de Borcaro, ya confirmado que es criminal? En el caso de Flavio no lo sabemos. Pero parece que hay indicios de que puede haber delito también. Bueno, inicialmente Flavio Bolsonaro negó que Borcaro hubiera invertido dinero en la producción, ¿verdad?, de Dark Horse. Pero después del reportaje de Intercept, con audios y todo, hasta te acuerdas, ¿no? El reportero le pregunta, ¿por qué Borcaro pagó la película de tu papá? Y el descarado de Flavio Bolsonaro dice así, ¿eres militante, no periodista? ¿De dónde sacaste eso? Y después se comprueba todo. Y hasta ahora no has traído detalles, ¿verdad? ¿Dónde está el contrato, Flavio Bolsonaro? El diputado Mario Frías, productor de la película, también negó al principio la participación de Borcaro y después tuvo que reconocerlo. Inyección de dinero de Borcaro en la película Dark Horse. Hasta ahora, Mario Frías tampoco ha presentado la rendición de cuentas de la película, al contrario de lo que había prometido. Tanto Mario Frías como Flavio Bolsonaro están en la misma táctica de dar largas. Siguen y siguen dando largas. Flavio Bolsonaro es el candidato de las evasivas. Pero llegará un momento en que la Policía Federal le va a caer a su casa. ¿Por qué le cayeron a Jacques Wagner y no le van a caer a Flavio Bolsonaro? Es grave, ¿verdad? Incluso hablando de Flavio Bolsonaro, él no tiene tiempo, ¿verdad?, de buscar en el cajón el contrato que debería tener con Borcaro, pero sí tiene tiempo de tomar un avión e irse a Estados Unidos este miércoles para ver un partido de la Copa del Mundo. Mira nada más, ¿eh? De último momento le salió un boleto a Flavio. ¿Quién está pagando? La revista Forum presentó esta investigación. Mira, un amigo de él fue quien le habría dado el boleto. La cuestión es, ¿quién es ese amigo? Parece esos regalos de Borcaro para Ciro Nogueira. No estoy diciendo que sea porque creo que ahora Borcaro no tiene tiempo, ¿verdad?, desde la cárcel para conseguirle un boleto a Flavio Bolsonaro para ir a ver un partido de la Copa del Mundo. Pero la investigación hecha aquí por Forum, por el periodista Luis Carlos Aceña, reportero, indica que los boletos, así, más exclusivos, más caros para ese partido Brasil contra Escocia, llegan a costar, ¿estás sentado ahí?, $35,000 cada uno, o el equivalente a 180,000 reales. Bueno, Flavio puede decir, no llega a tanto, son solo 100,000 reales, es mucho menos, son solo 80,000 reales. Pero ¿quién está pagando, Flavio? ¿El salario de senador alcanza para tanto? Es una pregunta, ahí queda. En medio de la campaña electoral, él se va al Mundial. Sería también una jugadita con Neymar, ¿verdad? Aprovechando que Lula se burló de Neymar, Flavio se va a poner la camiseta.
Quién sabe, tal vez Neymar hasta se quede en la banca y juegue un ratito contra Escocia, y entonces Flavio Bolsonaro intenta pegar su imagen a ese regreso de Neymar. ¿Será que fue el papá de Neymar quien mandó el boleto? Vamos a esperar. En principio, claro, no hay ningún delito en ir a Estados Unidos a ver un partido de la Copa del Mundo. ¿Pero quién está pagando? Porque baratos esos boletos no son. Bueno, hablando del caso Dark Horse, la pregunta que hice hace poco y voy a repetir. ¿Dónde está la orden de cateo y decomiso en la mansión de Flavio Bolsonaro y de Mario Frías? La denuncia que solicita la investigación sobre posibles irregularidades relacionadas con la financiación de la película Dark Horse cumple un mes guardada en el cajón de la Procuraduría General de la República. La solicitud de medidas llegó a la PGR el 26 de mayo porque el diputado Lindbergh Farias pidió una investigación. Entonces el ministro Alexandre de Moraes dijo: notifíquese y vea qué tiene que decir la Procuraduría General de la República sobre esto. Según la investigación del reportero Clever Lourenço, que está aquí en la pantalla, mira, no, Clever Lourenço, este no es Clever Lourenço, este es el actor que interpreta a Jair Bolsonaro. Clever Lourenço es nuestro periodista, ¿verdad? Clever Lourenço averiguó que la Procuraduría General de la República no tiene previsto pronunciarse sobre esta representación de Lindbergh Farias, que pide lo siguiente: ¿vamos a hacer un cateo y decomiso? ¿Vamos a investigar a Flavio Bolsonaro sobre este caso? Según la investigación de Clever Lourenço, el ministro André Mendonça espera una posición de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República antes de hacer avanzar el caso. Entonces fue rapidito en relación con Jacques Wagner. Pero André Mendonça se está quedando dormido, está así como somnoliento. Y la Policía Federal y la PGR parece que también para mandar investigar a Flavio Bolsonaro. Porque hay que saber, el dinero llegó a Estados Unidos, pasó por el fondo allá en Texas. ¿Quién administró ese fondo? ¿Qué película es esa que cuesta tan caro? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Hay que investigar. Bueno, después de que la Policía Federal y la Procuraduría General de la República rechazaron la segunda propuesta de colaboración premiada, Daniel Borcaro podría recibir otra mala noticia en los próximos días, en los próximos meses en realidad, ¿verdad? Estamos en junio, la mala noticia para él llegará en agosto, dentro de 2 meses. El ministro Gilmar Méndez dejará la presidencia de la segunda sala del STF, que es el colegiado responsable de analizar el caso Master. Entonces tú preguntas, ¿pero no es André Mendonça? Sí, André Mendonça es el ponente. Pero Gilmar Méndez es el presidente. El presidente tiene poder. Él es quien determina la agenda, ¿verdad? Ahí el presidente y el ponente se reparten el poder. Por el criterio de rotación en la Corte, el mando de la segunda sala debe salir de Gilmar Méndez y pasar a manos de Luis Fuchs, quien será responsable de definir la agenda de juicios del colegiado, incluido el caso Master. Mira a Fuchs ahí. Se volvió muy amigo de Bolsonaro. En el juicio y la condena de Bolsonaro fue voto vencido. Intentó salvar a Jair y a otros militares golpistas de la cárcel. Y ahora está ahí, totalmente alineado con André Mendonça en la segunda sala. Ha seguido los criterios de Mendonça en el caso Master. Se ha convertido en un aliado de André Mendonça. Entre bastidores del STF, el cambio es visto como favorable para el ministro André Mendonça, que está ahí en la pantalla. Fue nombrado, ¿te acuerdas?, por Jair Bolsonaro. En los últimos meses incluso ha dado algunas señales de que no va a proteger totalmente a los bolsonaristas. Pero en este caso del máster, él deja que avance, pero también lo frena cuando de verdad importa. Hasta ahora no ha expuesto de verdad a Flavio Bolsonaro en todo esto. Y al contrario de Fuchs, Gilmar Méndez ha sido crítico de las actuaciones, de la actuación de André Mendonça. Si Gilmar Méndez se va, queda todo arreglado entre ellos. André Mendonça como relator, Luis Fuchs como presidente de la segunda sala, el caso Master en manos de los aliados del bolsonarismo, lo cual es extremadamente preocupante. Así, en la recta final de la elección pasada a la Copa del Mundo, eso es lo que va a dominar las noticias, además de la propia campaña electoral. Es otro escenario al que debemos prestar atención. Segunda sala del STF, en manos de André Mendonça y Luis Fuchs. El TSE en manos de Casio Núñez Márquez, también bolsonarista. Entonces hay muchos factores ahí favorables al bolsonarismo. A pesar de todo eso, Flavio Bolsonaro está cayendo en las encuestas. Este fin de semana salió otra encuesta, la de Datafolla, mostrando que Lula amplió un poco más la ventaja en la primera vuelta. 10 puntos de ventaja en Datafolla. Flavio está haciendo de todo para recuperar esos puntos que perdió en las encuestas, por el caso Dark Horse. Pero su hermano, el 03, no ayuda mucho, ¿verdad? Eduardo Bolsonaro está haciendo de todo para entorpecer la campaña de su hermano. No contento con la condena en el STF, ya sabes, fue condenado a 4 años de prisión. Eduardo, ¿verdad? Generando más hechos negativos para Flavio.
Además de eso, terminó influyendo en el tarifazo de Trump contra Brasil. Eso le dio más argumentos a Lula para decir que la familia Bolsonaro está más preocupada por Estados Unidos que por Brasil. Pero no satisfecho con todo eso, Eduardo Bolsonaro decidió redoblar la apuesta. Bruno Concilio, cuéntanos. Eduardo Bolsonaro está camino a otra ciudad allá en Estados Unidos. ¿Con qué va a salir esta vez, Bruno? Sí, Rodrigo, según la investigación del periodista Igor Gadela, Eduardo Bolsonaro va a llegar hoy a Washington, D.C. para una serie de reuniones con integrantes del gobierno de Trump y parlamentarios del Partido Republicano. Y si aún no quedó lo suficientemente claro, el objetivo de Eduardo es, en realidad, muy claro: hacer lobby en Estados Unidos para intentar revertir su condena en el STF. Ahora, ¿cómo va a hacer eso? Es simple. Él va a estar pidiendo en la puerta de la Casa Blanca que vuelva la ley Magnitsky contra el ministro del STF, Alexandre de Moraes. Cabe decir también que el hijo 03 dice: Jair no va a viajar solo a Washington. Eduardo va a estar acompañado del youtuber Paulo Figueiredo, que es el brazo derecho del bolsonarista en la ofensiva contra el STF. Rodrigo. Bruno, y él se cree mucho, ¿verdad? Estaba viendo hace poco una publicación de Eduardo Bolsonaro diciendo, él pone así una noticia, justamente esta noticia que acabamos de traer. Eduardo Bolsonaro va a Washington a hacer lobby en la Casa Blanca. Y él dice así: mira, ahora Paulo Figueiredo y yo somos respetados por los adversarios. Antes decían que yo solo era parrillero de hamburguesas aquí en Nueva York, sí, en Estados Unidos. Ahora hasta tienen miedo de lo que yo pueda hacer en la Casa Blanca. ¿Sí o no, Eduardo Bolsonaro? Creo que un grupo del bolsonarismo, en vez del gobierno de Lula, del PT, piensa que tú realmente tienes entrada en la Casa Blanca, pero cada vez que tomas una actitud así, terminas ayudando a Lula. Incluso te fortaleces entre los bolsonaristas, pero no hablas mucho hacia afuera. Al contrario, ayudas a Lula, demuestras que ustedes son radicales, que son extremistas. Entonces, de hecho, quédate con el orgullo de golpear la Casa Blanca y ser recibido por Trump. Porque eso ha perjudicado más al sistema, hermano Flavio, que ha ayudado, ¿verdad?